Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí disfrutando de la paz, de la tranquilidad. Aquí nuevamente Cristian Cristo reportándose, cumpliendo con su misión, con su objetivo. Hoy vamos a tener un video muy profundo, muy bonito, donde vamos a resignificar un concepto que es el eje principal desde donde se imparten las enseñanzas de un curso de milagros. Ese concepto que vamos a resignificar es el concepto de el perdón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un recorrido por el concepto que tenemos de perdón, el concepto que hemos construido en nuestra mente a partir de las ideas que nos ha transmitido el mundo, a través de lo que nos ha compartido la religión, a través de lo que hemos aprendido en nuestras familias y en nuestras culturas. Vamos a hacer un recorrido por ese concepto de perdón interior que tenemos grabado en nuestras mentes, para luego buscar resignificarlo. Resignificar significa reescribir su contenido, reescribir su significado. Y así es como empezamos a cambiar nuestra mente. Vamos a coger ese concepto de perdón que tenemos actualmente y lo vamos a contrarrestar con el concepto de perdón que nos comparte el curso de milagros. Es muy importante para andar por este camino resignificar esos dos conceptos, sobre todo lo que es el perdón y lo que es la paz de Dios. ¿Por qué? Porque si no resignificamos esos conceptos no tenemos cómo volver a comprender lo que el curso de milagros nos está compartiendo, que es una nueva visión del mundo, una forma distinta de ver el mundo, una forma distinta de ver las situaciones y las cosas que nos acontecen en este mundo. Entonces, como de costumbre, vamos a hacer nuestra oración de entrega, donde vamos a entregar mi voluntad y me voy a poner al servicio del Espíritu Santo para que utilice mis palabras para comunicar el mensaje que vayamos a comunicar el día de hoy. Estoy aquí para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a la medida que le permita enseñarme a sanar. ¿Cómo va ese domingo? ¿Cómo va esta linda tarde de domingo? Nos estamos preparando este domingo para recibir una nueva semana. Una semana de muchas bendiciones, de mucho aprendizaje, de mucha reflexión, de mucha mentalidad recta que nos permita alcanzar todos los objetivos propuestos durante la semana. Vamos a consagrar este video con la hermosa oración que nos deja el maestro San Francisco de Asís, que también es una oración de entrega de nuestra voluntad, donde rendimos nuestro ego ante la voluntad superior. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, siembre yo amor, que donde haya injuria, siembre yo perdón, donde haya discordia, siembre yo la unión, donde haya duda, siembre yo la fe, donde haya error, siembre yo la verdad, donde haya desaliento, siembre yo la esperanza, donde haya tristeza, siembre yo la alegría, donde haya sombra, siembre yo la luz. Oh Divino Maestro, oh Divino Espíritu, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar, que no busque ser comprendido, sino comprender, que no busque ser amado, sino amar, porque es dando como recibimos.
perdonando que tú nos perdonas, y muriendo en ti, que nacemos a la vida eterna. Nos tomamos unos segundos para entrar en un momento de quietud, de reflexión, para que nuestras mentes se conecten con el Espíritu Santo y podamos recibir el mensaje que vamos a impartir aquí por medio de mis palabras. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Quiero que busquen en sus mentes qué significado tienen del perdón. Que cada uno reflexione por un momento cuál es el significado que tienen de la palabra perdón. Que la sientan, que lo sientan. ¿Qué tan fácil ha sido para ustedes en su vida perdonar? Perdonar una injusticia, perdonar una acción en contra de nosotros por algún hermano, perdonar una mentira, perdonar un engaño, una traición, una infidelidad. ¿Qué es lo que ustedes tienen como el significado del perdón en sus mentes? ¿Y qué tan frecuentemente practican el perdón en sus días? En el día a día, en esas actividades cotidianas. ¿Se acuerdan del perdón cuando necesitan utilizarlo? Tenemos en contraposición al perdón, tenemos también el rencor, los resentimientos, el odio, la ira. Muchos sentimientos negativos que van en contraposición al perdón. Todos los que contengan componentes negativos, como lo son el rencor, el resentimiento, la ira y todo lo que más se les pueda venir a su mente en contraposición al perdón, son conceptos que están conectados con el ego, con nuestra mente egótica que está identificada con este personaje que comparte con el mundo exterior. Y tenemos la palabra sanadora a esos conceptos, que es la palabra perdón y lo que ella significa. Esta palabra perdón es la palabra sanadora que sana los rencores, los resentimientos, las iras, los odios, etcétera, etcétera, etcétera. Esta palabra perdón está conectada con nuestra mente recta y con la mente del Espíritu Santo. Es por eso que cuando tenemos una situación en la vida a la que le debemos aplicar el perdón, pues es ahí en ese momento donde se presenta nuestra posibilidad de escoger entre nuestra mente del ego conectada con el rencor, con los resentimientos, con la ira, con el odio, o escoger actuar con nuestra mente recta, que es la que está conectada con el Espíritu Santo, que trae el perdón como concepto sanador de las anteriores. Esto se alcanza con un entrenamiento constante, con un entrenamiento diario, siguiendo a maestros que nos imparten y nos sirven de ayuda y de guía para poder practicar el perdón en esos momentos donde lo necesitamos practicar. Es de suma importancia aprender a hacer esto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a perdonar, pues resulta que lo que no perdonamos se nos va acumulando en algún tipo de pensamiento en nuestro inconsciente que se va a proyectar en situaciones desagradables para nuestras vidas, como por ejemplo las enfermedades. ¿Cuántas personas no llegan a un cáncer terminal, no llegan a una enfermedad autoinmune profunda, simplemente por no atreverse a practicar el perdón de una situación muy pesada que les sucedió en sus vidas?
se resisten egóticamente por estar conectados con el ego, con el personaje, y se enfocan a apoyar sus rencores, a alimentar sus resentimientos, a odiar, a sentir ira constante, y esto por ende se transmite al cuerpo físico, a la proyección física, como enfermedades de toda índole. Entonces ahí es donde podemos ver el peso que tiene, la importancia que tiene el aprender a perdonar. Bueno, como tenemos claro, en este video vamos a resignificar esa palabra del perdón. ¿Qué vamos a hacer con esa palabra del perdón, con ese concepto? Le vamos a dar una amplificación que nos permita llevar una sanación más profunda a nuestra mente, no solamente que se trate de perdonar los actos que nos hacen las personas, sino el contexto del mundo en general que tenemos en nuestra mente. Actualmente tenemos el mundo del ego. El mundo del ego. ¿A qué me refiero con el mundo del ego? El mundo del ego es todo lo que experimentamos con los 5 sentidos, absolutamente todo. Recuerden que el ego no es una característica de las personas que creemos que tienen un ego muy alto porque se adulan demasiado, porque tienen mucho dinero, porque se muestran muy poderosas. Entonces decimos que esa persona tiene mucho ego, y que una persona que es humilde, que vive en pobreza, que vive con su ropa sucia, descuidada, que esa persona no tiene tanto ego. Ese es el concepto que tenemos del mundo. Entonces recuerden que el ego como tal es esta apariencia física con un nombre, con una personalidad, con una identidad sexual, una identidad de país, una cultura, con una religión. Esto es el ego, esta construcción que ustedes están viendo aquí, que tiene una percepción de 5 sentidos y que se comunica con este mundo externo a partir de la sensorialidad que le da el cuerpo. Esto es el ego, esto es el ego y su totalidad. Es por eso que el curso de milagros nos enseña que estamos en el mundo del ego. ¿Quiénes estamos en el mundo del ego? Los espíritus. El espíritu que se durmió. El espíritu que se durmió en esta percepción física cuando quiso separarse de su creador y quiso crear aparte de su amor. ¿Cierto? Esto es el ego. Les hago ese recuerdo para que empecemos a entender los conceptos. Entonces, ¿qué nos comparte el mundo del ego sobre la palabra perdón? El mundo del ego sobre la palabra perdón nos comparte la siguiente dualidad. Nos dice que somos un mundo de personajes donde el personaje gótico yo, comparte con otros personajes. Y en el día a día, en las actividades del día a día, en la competencia, en la lucha, pues esos otros personajes, ya sea de nuestra familia, ya sea amigos, compañeros de trabajo, nos hacen cosas porque sus objetivos chocan con los nuestros, y inevitablemente suceden situaciones donde nos ofenden, donde nos agreden, donde creemos que nos hacen todo ese tipo de cosas negativas, donde se nos hacen ataques hacia este ego. Otros egos atacan a este ego, el ego del yo. Entonces el mundo nos comparte un concepto del perdón, y es el siguiente. Y es que el perdón se nos entrega aquí como herramienta para donar las injurias que otros egos nos hacen a nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice el ego? Que el perdón se aplica de la siguiente manera. Tú me hiciste algo muy malo, pero yo te perdono, pero sigues siendo un malnacido porque me hiciste algo muy malo. Pero yo soy muy buena persona, yo soy muy humilde, yo estoy conectado con Dios y yo te perdono. Pero de todas maneras sigues siendo una mala persona, que me hiciste algo muy malo y debes sentirte muy culpable. Y vas a recibir castigo divino porque te portaste mal conmigo. Y el ego se queda
esperando a que esa persona sea castigada y obtenga su merecido porque nos hizo algo muy malo. Pero este ego yo se hincha diciendo que perdonó, cuando realmente en su interior no aplicó el perdón realmente. ¿Por qué? Porque el concepto de perdón que tenemos es muy corto. Nos dice que perdonamos, pero que de todas maneras esa persona cometió un error, nos generó un ataque y que debe recibir su merecido por eso que nos hizo. Ese es el concepto que nos comparte el mundo del ego sobre el perdón. Entonces, retomando sobre lo que nos comparte el mundo del ego sobre qué significa el perdón, pues aparte de que ya es bien difícil perdonar una situación que nos hace sentir muy incómodos porque alguien nos hizo algo que nos afectó, ya sea a nivel económico, laboral, familiar, de muchas índoles. Aparte de que ya es bien difícil practicar el perdón, pues este concepto que tenemos de perdón es muy corto, nos deja muy corticos, porque nos sirve solamente para perdonar situaciones con personas, ¿cierto? Y no nos entrega algo más amplio donde podamos perdonar situaciones generales del mundo que nos hagan vivir más en paz, más tranquilos. Ese es el concepto que tenemos del perdón y es un concepto errado y es un concepto falso, porque el perdón del ego no es perdón, el perdón del ego es venganza, es odio. ¿Por qué? Porque aunque perdonas, aunque dices que estás perdonando, muy en tu interior sigues esperando a que esa persona que cometió una equivocación, que cometió un error, sufra su castigo, sufra su merecido, para que tú como ego te sientas satisfecho. Eso lo podemos ver muy claramente también en el sentido de la justicia penal que tiene el mundo. Vemos que la justicia penal que tiene el mundo nos juzga y nos castiga. Y cuando alguien que cometió un error, un hermano que cometió un error, nos puede hacer sentir tranquilos, de alguna u otra manera necesitamos ver que esa persona sea castigada, que sea enjuiciada y sea castigada para poder sentir de alguna manera perdón y tranquilidad. ¿Qué dice entonces el perdón del mundo? Está bien, me hiciste algo muy grave que me hizo sufrir demasiado, me hiciste mucho daño, está bien, lo reconozco, pero yo te perdono porque yo soy bueno y quiero conectarme con la benevolencia de Dios y quiero perdonarte, pero debes recibir tu castigo, debes de recibir tu merecido, porque debes aprender a partir de la penitencia, del error, del castigo. Debes sufrir, pero yo te perdono. Y así nos quedamos con ese concepto tan cortico del perdón. Y resulta que ahí aunque decimos que perdonamos de boca, se queda ese resentimiento y se queda ese rencor ahí dando vueltas en el inconsciente escondido, generándonos todo tipo de escasez, de pérdidas, de enfermedades emocionales y físicas. Y es ahí donde la mente del ego y el ego hacen fiesta, porque empezamos a padecer todo tipo de cosas y se las transmitimos a nuestras generaciones hacia adelante y hacia atrás. Entonces se presentan muchas situaciones indeseables en nuestra vida que no sabemos de dónde vienen. Y de dónde vienen esas situaciones, de errores, de perdones incompletos. ¿Por qué perdones incompletos? Porque el concepto que tenemos actualmente del perdón nos deja muy corticos, nos deja sin herramientas para perdonar más a profundidad, para llevar ese perdón al inconsciente, para liberarnos realmente de los rencores, resentimientos, las iras y los odios. Nos quedamos muy corticos y es por eso que vengo haciendo este video el día de hoy, porque es muy importante entregar el concepto de perdón a la luz de un curso de milagros. El concepto del perdón a la luz de un curso de milagros reinterpreta esta palabra del perdón y la amplifica a una manera
tan inconmensurable que penetra en lo más profundo de nuestro inconsciente y permite que todos esos rencores, resentimientos, iras, odios se borran definitivamente de nuestra mente. Además de que en la medida en que lo voy practicando, se va volviendo cada vez más fácil, cada vez más tranquilo, cada vez más agradable, porque te va dando una comprensión más amplia de lo que realmente estás percibiendo como mundo. Porque el perdón del curso de milagros no solamente va enfocado a perdonar las injurias que nos hacen otras personas, no solamente va enfocado a perdonar las situaciones desagradables del mundo, sino que el concepto del perdón del curso de milagros va tan a profundidad que nos dice que el objetivo final del perdón del curso de milagros es perdonar el mundo en su totalidad, reconocer el mundo como un error que se ha proyectado a partir de la separación de nuestro Padre, una proyección que nosotros como espíritus creadores hicimos a partir de un error y que debemos perdonarlo. ¿Qué es perdonar el mundo según un curso de milagros? Perdonar el mundo según un curso de milagros es reconocer este mundo como una proyección falsa de nuestra mente que nos está generando todo tipo de penalidades, de dificultades, de desavenencias, de sufrimientos. Reconocer que la percepción es falsa, que lo que estamos viendo con nuestros ojos no es luz sino oscuridad, que lo que estamos escuchando con nuestros oídos no es sonido, sino impulsos eléctricos proyectados desde una mente que cree que está percibiendo la realidad porque cree que todo lo puede tocar, que todo lo puede oír, que todo lo puede ver, que todo lo puede oler. Ese es el perdón de un curso de milagros. Perdonar el mundo, reconocer que este no es nuestro mundo real como seres espirituales que somos. El único ser que realmente existe es el espíritu que Dios creó. Y esta corporalidad, esta identidad física que se perciben con los 5 sentidos, es falsa. Y por ende, todo lo que sucede en ella también es falso. Por ende, todo lo que te hacen los demás también es falso, es una invención tuya. Entonces, ¿quién que se dé cuenta que lo que piensa que los otros le están haciendo realmente se lo está haciendo usted mismo? Si usted se da cuenta de eso, ¿qué importancia le va a dar a lo que las personas le hagan o lo que suceda en el mundo? Eso le ayuda a la mente a tranquilizarse, a estar en paz, a que cuando observe todas las cosas feas que se ven en este mundo, todas las cosas feas que nos hacen los demás, pues simplemente el perdón es pasarlas por alto y hacer de cuenta que jamás ocurrieron, que son solamente una ilusión de un sueño sensorial que estás experimentando porque te quedaste dormido en la ilusión de quererse crear separado de tu Padre. Ese es el perdón de un curso de milagros. Entonces, para darle más profundidad a este concepto del perdón de un curso de milagros, voy a leer directamente del libro El Curso de Milagros la resignificación del perdón del curso de milagros. Lo vamos a leer de una manera lenta, despacio, saboreando cada una de sus palabras y de sus letras, entendiendo su profundidad y significado, para que esto genere nuevos circuitos neuronales en nuestras mentes que nos permitan ver este mundo de otra manera. Para eso me voy a tomar un break, voy a beber un poco de agua mientras les pido por favor que se preparen para recibir la resignificación de la palabra y el concepto del perdón a la luz de un curso de milagros.
Alexa, volumen en 7. To hear me now. Alexa, volumen en 4. Espíritu Santo, te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige. Yo quiero únicamente seguirte, seguro y confiado de que los pasos por los que me guías me llevan a la paz de Dios. Vamos entonces, mis hermanos, con es una corta lectura del significado del perdón a la luz de un curso de milagros. ¿Qué es el perdón? El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados, otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado. Y desde este punto de vista todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas, de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que ésta ha elegido como su deseada meta? Un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y revolcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que se procura alcanzar ese propósito. Se dedica con furia a arrasar la realidad sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista. El perdón, en cambio, es tranquilo, sosegado y no hace nada. No ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le guste. Simplemente observa, espera y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como ésta es. No hagas nada, pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de aquel que es tu guía, tu salvador y protector, quien lleno de esperanza está seguro de que finalmente triunfarás. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora tú debes compartir su función y perdonar a aquel que Él ha salvado, cuya inocencia en Él ve a quien honra como el Hijo de Dios.
Este es el perdón de un curso de milagros. Como pueden ver bien, mis hermanos, la resignificación del concepto del perdón de un curso de milagros nos amplifica esta herramienta, nos da más profundidad con esta herramienta para poder liberarnos totalmente de todos los rencores, resentimientos, iras y enojos que nos pueda causar cualquier acción que nos cometan no solamente una persona, sino el mundo como tal. Nos ayuda a perdonar el mundo, porque inicialmente nos enseña que el mundo es falso y que lo que pensamos que lo que los demás nos han hecho es igualmente falso. ¿Qué puedes hacer al darte cuenta de esto? Pues simplemente pasar todo por alto. Todas las ofensas de tus hermanos, pasarlas por alto, porque en realidad nunca ocurrieron. Son una invención de tu mente y están siendo proyectadas desde tu propia mente y te están haciendo creer que el otro te está haciendo algo malo. Perdonar el mundo entero. Perdonar el mundo entero es reconocer que el mundo es una proyección interior nuestra, falsa, que este no es nuestro verdadero mundo, que no pertenecemos a este mundo, que la historia que tenemos de nacimiento, crecimiento, desarrollo, envejecimiento y muerte es falsa. Eso es solamente una proyección del personaje que creemos ser, pero esa historia es totalmente falsa. El espíritu que realmente somos no conoce de la muerte. Entonces, ese concepto que nos da el curso de milagros del perdón nos permite resignificar el miedo que le tenemos a la muerte y por ende perdonar el mundo entero. Perdonar el mundo entero es que si este mundo es una interpretación falsa de nuestra mente, pues podemos pasar por altos cualquier cosa que pase en este mundo, por más atroz que parezca. Tenemos que entender algo, y es que el concepto de perdón que nos comparte el mundo nunca ha solucionado nada. Si así fuera, en los años que creemos de existencia en este mundo, pues las cosas ya se hubieran solucionado. Ya no existirían las guerras, ya no existirían las hambres, ya no existirían las crisis económicas, porque de tanto perdón que aplicamos, pues ya todo se habría solucionado. Pero cuando volteamos a ver el mundo, vemos que el mundo cada vez está más revolcado, cada vez hay más ira, cada vez hay más ataques, más guerras, más problemas económicos. ¿Y es por qué? Porque el concepto de perdón que tenemos no nos ha servido para nada. ¿De qué nos ha servido condenar a nuestro hermano? ¿De qué? ¿Qué ha sanado en nuestras mentes y en el mundo condenar a nuestro hermano, a nuestros hermanos, y tener las cárceles llenas de pecadores? ¿Qué nos ha servido eso? ¿En qué nos ha solucionado eso? Si cada vez que metemos 4 ladrones en la calle hay 5, ¿desde dónde se está proyectando? ¿Desde dónde se están proyectando esos ladrones para castigarlos? Recuerden muy bien que en este mundo tenemos al Cristo colgado en una cruz, ensangrentado, castigado por haberse enfrentado al mundo. Recuerden muy bien que el símbolo que predomina en los templos es el Cristo crucificado en una cruz, sufriendo, castigado por nosotros mismos. Recuerden muy bien que ese es el Dios al que seguimos. Hay una canción muy linda de Joan Manuel Serrat que se llama El Cristo de los Gitanos, donde él dice en esa canción: ¿quién me alcanza una escalera para bajar de la cruz al Jesús el Nazareno? Él dice que ese ya no es su cantar, el Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar.
¿Cuándo vamos a bajar al Cristo de la cruz? ¿Cuándo lo vamos a bajar de allá? ¿Cuándo lo vamos a dejar de castigar? Teniendo en cuenta de que el Cristo somos todos nosotros, de que Cristo es el Espíritu que Dios creó. Ahí también va una respuesta de por qué me puse el seudónimo de Cristo, Cristian Cristo. Muchos me preguntan, ¿por qué Cristo? ¿Ya te crees Jesús o qué? ¿Qué te pasó? ¿Te ya se enloqueció? No, fue que cuando comprendí estudiando el curso de milagros de que Cristo es el verdadero Hijo de Dios, pues decidí utilizar ese seudónimo de Cristo, llamarme Cristian Cristo en mis redes sociales para resignificar lo que creo ser, para hacerme más consciente de que no soy esta corporalidad, de que no soy esta proyección física, sino de que soy realmente el espíritu que está empezando a comprender y que está empezando a despertar. Espero que este video que hicimos el día de hoy, mis hermanos, les haya dado las suficientes herramientas para resignificar el perdón, y los invito a que ustedes mismos empiecen a amplificar ese concepto nuevo que les acabo de compartir del perdón. Que lo empiecen a compartir, a entender, porque es el único concepto que nos ayuda realmente a liberarnos de las cadenas que nosotros mismos hemos puesto sobre nuestras manos, sobre nuestros espíritus encadenados y encarcelados en esta prisión material. Hoy es un día de júbilo, hoy es un día de felicidad y de esperanza. Hoy es un día donde resignificamos un concepto, y al resignificar ese concepto cambiamos el mundo que estamos proyectando. Hoy quiero que la paz de Dios sea con todos ustedes, en sus corazones y en sus mentes. Aquellos que están luchando junto conmigo en el mundo del ego, los invito a que entremos en la paz de Dios y entreguemos todas nuestras luchas, todos nuestros sacrificios, todos nuestros rencores, iras, envidias, se los entreguemos a la tutela del Espíritu Santo para que Él pueda hacer su función de liberarnos del autocastigo que nosotros mismos nos estamos infringiendo. Este es el compartir de un curso de milagros, un curso obligatorio. Vas a pasar por la enseñanza de un curso de milagros, lo quieras o no, en esta identidad física o en otra, pero vas a pasar por esta enseñanza. Es un curso obligatorio, solamente el momento en el que quieras aprenderlo es voluntario. Espero que sirva mucho este video, que como vuelvo y le repito, este ejercicio lo estoy haciendo es porque solamente puedo aprender lo que enseño, porque al ser todos una sola mente, debo compartir lo que quiero aprender, debo enseñar lo que quiero aprender. Espero que estas palabras que hoy el Espíritu Santo ha hablado por intermedio de esta corporalidad sirva como un bálsamo sanador para sus mentes, para sus cuerpos, para sus economías, para sus familias, para sus vidas laborales. No debemos confundir el curso de milagros como una renuncia al mundo. No nos podemos confundir con eso. El curso de milagros no te está pidiendo que sacrifiques nada, ni que renuncies a nada que te gusta en este mundo físico. Puedes seguir haciendo todo lo que quieres hacer. Puedes seguir practicando deporte, puedes seguir luchando por conseguir dinero, por conseguir cosas materiales, puedes seguirlo haciendo, simplemente porque todo es una ilusión, nada tiene importancia. Aquí no se te está pidiendo ningún sacrificio. Lo único que se te está pidiendo es que aunque sigas haciendo eso, reconozcas que es una ilusión temporal y que es falsa. Solamente reconoce eso, nada más. Pero no tienes que sacrificar absolutamente nada, ni la vida, ni la familia,
ni tener pensamientos suicidas, porque el mundo del curso de milagros dice que este es un mundo ilusorio, que estamos encarcelados aquí, encerrados, dormidos, entonces me voy a suicidar a ver si entonces despierto. No, eso es un error, eso es un error. Si antes del curso de milagros lo que te está pidiendo es que desconozcas la muerte. Si quieres hacer brillar este ego, hazlo brillar lo más fulgurantemente posible. Que brille, que la gente te vea triunfante, que la gente te vea feliz, que la gente te vea agradable, que la gente te vea contento, triunfador. Eso no está mal, eso no es tener un ego grande, no. Renuncia a esa mentira. El curso de milagros lo único que te está pidiendo es que reconozcas que aunque estás haciendo todas esas actividades que te gustan, son ilusorias, siguen siendo ilusorias. El curso de milagros lo que te está pidiendo es que reconozcas que esto que estás viendo aquí también es una fábula ilusoria, que en algún momento después de aprenderla, también la tienes que reconocer como ilusoria, porque también es percepción, también es falso. Es una herramienta que te ayuda a caminar hacia la verdad, pero sigue siendo igualmente falso. No se puede hacer un ídolo de nada en este mundo. Pero no por eso tienes que descuidarlo. No, eso es un error. Eso es un error, una trampa que nos pone el ego. Antes todo lo contrario. En la medida en que te vas conectando con la mente del Espíritu Santo, con la mente recta, pues empiezas a tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque ya dejas de tomar decisiones con tu ego y empiezas a tomar decisiones con el Espíritu. Esa es la mentalidad recta. Y obviamente si tomas decisiones desde el amor, desde la comprensión, desde el perdón, todas esas decisiones van a traer bendiciones para tu vida, lo que quieres vivir en esta vida, si quieres vivir agradado en esta vida. No, el curso de milagros no tiene por qué ser una confusión de que tienes que renunciar al mundo. No te me confundas por ahí, que por eso es que tanta gente abandona este camino, porque creen que se les está pidiendo renunciar al mundo, a la familia, a los trabajos, a los lujos, a la opulencia. Crees que se te está pidiendo renunciar a eso, y eso no es lo que el curso de milagros te está pidiendo en ningún momento. El curso de milagros simplemente te está contando: oye, estás jugando un videojuego, no te lo tomes tan serio, no te lo tomes tan a pecho, no sufras tanto por lo que ves en el videojuego. Es solamente un videojuego, síguelo jugando de la mejor manera, no te estreses, no te preocupes, confía, hazlo con alegría, estate tranquilo, porque precisamente las preocupaciones son lo que te lleva a perder en el videojuego. El defenderte de los demás es lo que te lleva a perder en el videojuego. El atacar y condenar y juzgar a los demás es lo que te lleva a perder en el videojuego. El curso de milagros es muy sutil porque te está diciendo: oye, no, estás jugando un videojuego que crees que es real, pero solamente comprende que es un videojuego, no te lo tomes tan en serio, no te lo tomes tan personal, y simplemente fluye por el videojuego de la manera más agradable posible, de la manera más tranquila posible. Esto es un curso de milagros. Un curso de milagros no es un ídolo más, no es una religión más. Y el curso de milagros es simplemente una proyección del Espíritu Santo a través del ego, donde nos tiende una escalera para volver a despertar a nuestra verdadera identidad. El Cristo que realmente somos. El Cristo resucitado. La resurrección del Espíritu. Ese es el verdadero mensaje que vino a traer Jesús Cristo a este mundo. La resurrección, no la crucifixión. Ya es hora de bajar a Cristo. Ya es hora de bajar a Cristo de la cruz, mis hermanos. Entonces, no siendo más, me despido de ustedes, deseándoles una feliz tarde, recordándoles que den like a mis videos en YouTube, a mis videos en Instagram. Es muy importante dar like para que el algoritmo de Instagram, de YouTube, de Facebook reparta
esta sabiduría del Espíritu Santo a muchas más mentes. No olviden también, por favor, suscribirse a mi canal de YouTube Cris Cristo, porque necesito subir mis suscriptores para poder empezar a hacer transmisiones en vivo. Esto es un crecimiento, una semilla que germinó y que aquí estamos cuidando este florecer con mucha tranquilidad, mucha paz, mucha esperanza. Nuevamente, los amo mucho, los amo demasiado. Confíen mucho esta semana de que todo le va a salir bien. Todos los días programen sus días, ¿Qué quieren que les pase? ¿Qué quieren que suceda realmente en sus días? Entreguen su voluntad al Espíritu Santo para que Él guíe sus vidas. Utilicen la oración, la meditación, el yoga. Todo lo que les pueda ayudar en este mundo a mejorar sus vidas, utilicen lo que para eso está presente. Son herramientas que nos han entregado para conectarnos con nuestra mente recta, con el Espíritu. Bueno, no siendo más, deseo un milagro para todos ustedes en sus vidas, en el nombre de Jesús. Que esa llamada que están esperando, que ese dinero que están esperando, ese mensaje que están esperando, se haga presente en sus vidas. Gracias nuevamente por escucharme. Se despide su servidor Cristian Cristo. Gracias nuevamente, los amo mucho. Chao, chao.